Hay fronteras que no se ven, pero se sienten. No están hechas de metal ni de piedra, sino de leyes, de silencio, de algo que existía antes de que hubiera estrellas. Son límites que no se pueden romper con fuerza ni con ambición. Límites que no retroceden cuando los tocamos, sino que nos obligan a pensar. Uno de ellos, quizá el más fundamental, es la velocidad de la luz. No importa cuánto avancemos, cuán lejos viajemos, cuántas máquinas construyamos. Podemos cruzar océanos, planetas, incluso galaxias. Pero jamás podremos convertirnos en luz. Nunca podremos alcanzarla. Y esa prohibición no es un muro físico, es una frontera existencial. Para entenderla, debemos olvidar lo que creemos saber sobre el movimiento. Aquí, la velocidad no es cuántos kilómetros recorremos, ni cuánto tardamos en llegar. En el universo profundo, la velocidad es relación entre tiempo, masa y realidad. Imagina un barco viajando por el espacio. No tiene ventanas, no tiene arriba ni abajo, solo un cuerpo humano respirando dentro y un vacío infinito fuera. Durante un tiempo, todo funciona. Un poco más rápido, un poco más lejos, un poco más audaz. 10% de la velocidad de la luz, 20%, 30%. La física todavía nos sonríe. Somos pequeños, pero avanzamos. Pero entonces algo cambia. A medida que nos acercamos a la luz, el tiempo se estira como si fuera una tela húmeda. Un día en la nave ya no es un día en la Tierra. Los relojes ya no están de acuerdo. La velocidad deja de ser un número. Se convierte en una condición. El tiempo dentro se vuelve lento, espeso. El tiempo afuera corre como un río desbordado. El cuerpo sigue vivo, pero la realidad alrededor se aleja. No estamos viajando a través del universo. Estamos saliendo de su ritmo. Y cuanto más nos acercamos a la luz, más extraño se vuelve el mundo. La masa crece. Cada átomo requiere más fuerza para moverse. La luz no es rápida porque corre. La luz es rápida porque no pesa, porque no envejece, porque no recuerda. Un fotón no viaja, existe. Y aquí aparece la pregunta que inicia todo este viaje. ¿Realmente queremos alcanzar la velocidad de la luz? Porque para hacerlo, tendríamos que renunciar a lo que nos hace humanos. Perderíamos la historia, la emoción. Seríamos presencia sin duración, instantes sin identidad. No necesitamos ser luz para tocar la eternidad. Basta con comprenderla, rozarla con el pensamiento, caminar hacia ella sabiendo que nunca la alcanzaremos del todo. Ese casi es lo que hace que la vida sea vida. Este podcast no es sobre límites, es sobre la belleza del borde, sobre la luz que nos guía, no para poseerla, sino para crecer hacia ella. Aquí comienza nuestro viaje. El universo no fue hecho para ser rápido, fue hecho para ser inmenso. La luz es veloz porque no tiene carga, no tiene historia, no arrastra memoria. Nosotros, en cambio, somos lentos porque llevamos dentro millones de años de evolución, miedo, deseo, piel, hueso, recuerdos. No avanzamos como un fotón, avanzamos como una especie que duda y siente. Y en esa lentitud existe una profundidad que ninguna partícula sin tiempo podrá conocer jamás. Cuando intentamos imaginar lo que significa acelerar, pensamos en autopistas, motores, turbinas. Pero el cosmos no entiende de carreteras, entiende de resistencia. Lo que frena no es el vacío, es el tiempo mismo. Es la masa que empuja contra la realidad cuando tratamos de moverla. A baja velocidad no lo vemos. Pero cuando subimos a un 10% de la velocidad de la luz, la energía requerida ya no es una línea recta. Se vuelve una curva que asciende como una montaña que nunca termina. Cada incremento cuesta más que el anterior. Y sin embargo, soñamos con más. Imagina una nave que alcanza un 30% de la velocidad de la luz. No parece enorme escrito en una cifra, pero basta para que el tiempo comience a inclinarse.
Los minutos dentro no son iguales que fuera. El cuerpo todavía late, suda, piensa, recuerda, pero ya no está del todo en sincronía con el universo. Poco a poco, la realidad se agrieta. Al 50% la diferencia es mayor. Lo que en la Tierra es un año de historia completa en la nave es apenas medio. Para quienes viajan, la vida transcurre a un ritmo más suave, mientras el cosmos acelera alrededor como un río que arrastra siglos, imperios, estrellas. Para ellos, el futuro llega lento. Para el universo, ellos ya están quedando atrás. Y ese es el primer descubrimiento. La velocidad no nos acerca al universo, nos separa de él. Cuanto más rápido vamos, menos pertenecemos al tiempo común. Un explorador puede atravesar 10 sistemas estelares, mientras en la Tierra nacen 10 generaciones. Él sigue siendo joven, pero su hogar ya no le reconoce. Su idioma cambia, sus costumbres se desvanecen, las ciudades desaparecen. A su regreso, aún respira, pero todo lo que amaba ya es memoria arqueológica. Ese es el precio de acercarse a la luz. El futuro deja de ser futuro compartido y se convierte en soledad cosmogónica. Ahora imagina 70%, 80%, 90%. El cuerpo todavía existe, pero cada segundo que vivimos dentro de la nave equivale a minutos, horas, días allá afuera. La humanidad envejece como bosque en verano, mientras el viajero apenas cumple un año más. Aquí la física deja de parecer matemática y empieza a sentirse emocional. Una persona en la Tierra envejece rodeada de familia, historia y época. Un viajero relativista envejece rodeado de silencio. La velocidad no solo dobla el tiempo, dobla también la biografía. La identidad deja de ser cultura compartida y se convierte en memoria solitaria. El cosmos abre caminos, pero exige renuncia. Cuando una nave alcanza un 95% de la velocidad de la luz, las distancias ya no son lo que eran. Lo que antes era inconcebible, cruzar 10.000 años luz, se vuelve cuestión de décadas subjetivas. El universo se comprime. Las estrellas no están lejos, están al alcance del pensamiento. Lo que para la humanidad es antigüedad, para el viajero es apenas un invierno. Pero cuanto más nos acercamos, más se transforma la materia misma. El cuerpo humano fue creado para la gravedad, no para el vacío. Para una atmósfera, no para plasma relativista. Para segundos lineales, no para horas que se sienten como minutos. Y aún así insistimos, porque dentro de cada ser humano, incluso del más frágil, hay una chispa que quiere empujar una puerta prohibida. No porque sea seguro, no porque sea lógico, sino porque el borde del universo nos llama como una voz antigua. Queremos tocar la luz aunque sepamos que no podremos sostenerla. Pero antes de avanzar hacia esa frontera, debemos detenernos y preguntar, ¿qué significa realmente querer ser más rápido que el tiempo? ¿Queremos velocidad o queremos trascendencia? ¿Queremos llegar o queremos comprender? Porque si perseguimos la luz como destino, fracasaremos. Pero si la perseguimos como pregunta, creceremos. Aquí comienza la primera lección del cosmos. La luz no es un objetivo, es una dirección, una brújula cósmica que señala el límite para que podamos expandir la mente, no romper el tejido. Seguiremos explorando, no para vencer la velocidad de la luz, sino para entender por qué existe. Porque en esa respuesta, quizás, está escondido el significado de lo humano. La pregunta que surge después del primer umbral es inevitable. Si cada aumento de velocidad nos separa más del tiempo compartido, ¿por qué seguimos intentándolo? ¿Qué fuerza interior impulsa a una especie a perseguir algo que nunca podrá poseer? Tal vez la respuesta está en nuestra naturaleza más antigua, anterior incluso al fuego, anterior al lenguaje.
Somos criaturas que avanzan no porque el destino esté cerca, sino porque el horizonte existe. La humanidad nace del movimiento. Un pez salió del mar no porque fuera seguro, sino porque algo más allá del agua parecía promesa. Un simio caminó erguido no porque era necesario, sino porque la distancia llamaba. Cada paso que dimos a través de la historia fue un salto hacia lo desconocido. La luz no es nuestro enemigo. Es el último océano. Cuando pensamos en viajar casi tan rápido como la luz, pensamos en motores, en tecnología, en metal y calor. Pero la verdadera resistencia no está en la máquina, está en el cuerpo. A bajas velocidades somos biología. A altas velocidades nos convertimos en física. Y la física no negocia. Un humano viajando al 97% de la velocidad de la luz envejece 5 veces más lento que el mundo exterior. Lo que para él son 10 años, para la humanidad pueden ser 50. Ni siquiera ha tocado la frontera relativista y ya ha perdido medio siglo de historia. Su nacimiento, su cultura, su identidad se han convertido en capítulos pasados de una cronología donde él es un dato fuera de ritmo. Al 98%, el desfase crece. Una vida humana se comprime en una parte mínima del tiempo cósmico. Lo que para él es juventud, para el universo es rotación galáctica. Para él, la vida es presente continuo. Para el cosmos, él es un visitante que pasa demasiado rápido para ser recordado. Entonces surge la pregunta más delicada. ¿Puede la identidad sobrevivir a la velocidad? Si un viajero regresa demasiado tarde, ya no pertenece a ningún lugar. El idioma cambia, la música cambia, la ética cambia. Su hogar no es hogar, sino memoria. Él es extranjero en su propia especie. Aquí descubrimos que la velocidad no solo distorsiona el tiempo, distorsiona el sentido de pertenencia. El universo permite viajar lejos, pero exige el precio de la soledad. No una soledad física, esa se cura con compañía, sino una soledad temporal, imposible de revertir. Estar vivo en un tiempo que nadie más comparte. Y aún así, seguimos. Porque aunque la luz sea inalcanzable, acercarse a ella nos revela algo profundo. El tiempo no es rígido. No es una flecha que siempre apunta en una sola dirección al mismo ritmo. Es un material elástico, maleable, que puede estirarse, comprimirse, doblarse. La velocidad no es solo movimiento, es arquitectura temporal. Un viajero relativista no camina por el espacio, camina por el tiempo, y cuanto más rápido viaja, menos pertenece a un presente compartido. Pero también menos lo necesita. Porque hay un punto, más allá del miedo, más allá de la pérdida, donde la velocidad se convierte en contemplación. Un punto donde el tiempo no es una prisión, sino una perspectiva. Al 99% de la velocidad luz, el humano no es solo un pasajero, es un testigo de eras. Ve galaxias desplazarse como vapor. Ve nubes moleculares contraerse y nacer. Ve polvo convertirse en estrellas. Para él, una supernova no es historia, es evento visible. Aquí, en esta frontera, la vida humana adquiere una nueva forma, la vida como observación, y con ello surge una última reflexión para esta parte. ¿Es el objetivo del viaje llegar? ¿O es el objetivo del viaje mirar? Tal vez el mayor error no es no alcanzar la luz. Tal vez el error sería no intentar comprenderla. ¿Por qué el viaje relativista no nos convierte en dioses? Nos convierte en testigos del cosmos. Y quizá no hay destino más humano que ese. Para comprender por qué la luz es una barrera imposible, debemos mirar más profundo. No solo al tiempo que se estira, sino al cuerpo que viaja. La biología fue diseñada para una velocidad modesta, para caminar, correr, respirar bajo una atmósfera, sentir el pulso del corazón como un metrónomo constante entre el día y la noche. Pero cuando aceleramos hacia la frontera luminosa,
el cuerpo deja de ser carne para convertirse en ecuación. La relatividad no negocia con huesos. Un ser humano que viaja rápido no se transforma apenas por fuera, lo hace por dentro. Su metabolismo cambia, las señales eléctricas de su cerebro se desplazan con mayor energía, los átomos de su sangre vibran con más impulso. No es que se vuelvan más fuertes, se vuelven más caros en términos del universo. Cada célula cuesta más movimiento, cada pensamiento más energía. A 99% de la velocidad de la luz, el cuerpo sigue siendo humano, pero ya no pertenece a la física cotidiana. El simple acto de existir requiere una lucha invisible con la estructura misma del espacio-tiempo. La energía que antes bastaba para vivir, ahora apenas sostiene la forma. Imagina un latido del corazón dentro de una nave relativista. Para el viajero es un instante. Para el cosmos, ese mismo latido puede ser medio día. Una emoción humana, un suspiro, puede ser equivalente a un giro de planeta. El cuerpo no envejece con el universo, envejece aparte, como una isla flotando en un océano que se mueve sin él. Y aquí surge un pensamiento inquietante. ¿Qué es el cuerpo cuando el tiempo pierde sentido? ¿Qué es la identidad cuando el ayer y el mañana dejan de tener la misma duración? Un viajero relativista no solo cambia de sistema estelar, cambia de ritmo existencial. Sus recuerdos ya no coinciden con los de la humanidad. Sus relatos llegan tarde. Sus palabras son fósiles de una época que para él todavía es fresca. El tiempo no lo devora, lo aísla. Pero incluso en esa soledad hay belleza. Porque el que viaja rápido ve cosas que nadie más verá. Puede observar una nube interestelar condensarse en estrella en una sola generación humana. Puede ver cinturones de polvo convertirse en mundos. Puede asistir al ciclo de la vida cósmica como quien ve crecer un árbol. Lo imposible se vuelve visible. Sin embargo, cuanto más rápido avanzamos, más exigente se vuelve el universo. A 99.5% de la velocidad luz, cada incremento de 0.1% requiere más energía que la que usa el Sol en horas. El cuerpo no puede sostener tal demanda. La tecnología no puede fabricarla sin romperse. No es que la luz esté lejos, es que la realidad se tensa como un arco a punto de partirse. En ese borde surge otra verdad profunda. La velocidad extrema no nos acerca a los otros mundos. Nos convierte en testigos distantes del paso del tiempo ajeno. Un científico que viaje así no podrá compartir lo que vio hasta que regrese. Y cuando regrese, el mundo que esperaba escuchar ya no estará allí para oír. Un explorador del tiempo no tiene audiencia. Su descubrimiento es solo suyo, privado, silencioso. Entonces aparece la paradoja central. Cuanto más rápido viajamos, menos podemos contar. Cuanto más avanzamos, menos pertenecemos. La luz nos muestra el universo, pero nos roba la compañía para verlo juntos. Quizá por eso la velocidad es un maestro severo, pero justo. No niega el camino. Simplemente nos recuerda que todo avance tiene precio. El cosmos permite acercarse a la luz, pero exige identidad a cambio. Permite observar milagros, pero nos quita el suelo cultural bajo los pies. Y aún así, la humanidad insiste. Porque dentro de nosotros hay una brújula que no apunta al hogar, sino al infinito. No nacimos para quedarnos en un solo mundo. Nuestra historia lo demuestra. Cruzamos océanos, montañas, desiertos, porque al otro lado había algo desconocido, algo que brillaba. Esa misma chispa ahora señala la frontera relativista. No buscamos velocidad para escapar. La buscamos porque hay algo al otro lado del límite que queremos comprender. Y esa búsqueda es más grande que la física. Es filosófica. Es humana. Por eso esta parte termina con una pregunta que nos acompañará mucho tiempo. Si nunca podremos ser luz,
¿Qué significa entonces ser humano en un universo construido sobre ella? Hasta ahora hemos hablado del cuerpo y del tiempo, de cómo la velocidad deforma nuestra biografía y nos convierte en seres que ya no comparten un presente con el resto de la humanidad. Pero aún falta un aspecto más profundo, quizá el más misterioso. ¿Qué ocurre con la mente cuando la realidad se estira? ¿Qué le sucede a la conciencia, al pensamiento, al yo, cuando el tiempo fluye a dos ritmos distintos? Esta es una pregunta que no responde la física, sino la experiencia interior. Cuando un ser humano vive en la Tierra, su mundo está lleno de ciclos. Amanecer, atardecer, estaciones, infancia, madurez, vejez. Todo está marcado por un ritmo que nos atraviesa. El tiempo es piel, el tiempo es hogar. Pero en una nave relativista ese tejido desaparece. Ya no hay amanecer ni oscurecer, solo un silencio continuo, un espacio sin días. La vida se vuelve sin calendario, y sin calendario, el yo se vuelve flotante. Imagina vivir 2 años que en la Tierra equivalen a 40. El viajero conserva su juventud mientras el mundo envejece. Sus amigos crecen, sus hijos se transforman en ancianos, la música cambia, los idiomas mutan. La mente ya no encaja. Se convierte en un archivo de recuerdos que ya no tienen contexto. ¿Cómo se piensa cuando todo lo conocido ya no existe? Aquí aparece una verdad suave pero devastadora. La velocidad extrema no solo estira el tiempo, estira la identidad. La conciencia humana está construida sobre un pasado compartido. Pero cuando el pasado se vuelve unilateral, cuando solo uno recuerda y nadie más, la memoria deja de ser historia y se convierte en espejismo. Un viajero relativista puede conservar 1000 recuerdos, pero ninguno tendrá testigos. La mente se convierte en un museo sin visitantes. Entonces, nace el riesgo psicológico más grande del cosmos, la desincronización emocional. No la soledad física, que puede aliviarse con compañía, sino la soledad temporal. Nadie puede entender lo que vio el viajero. Nadie puede acompañarlo en el ritmo de los siglos. Es un ser humano que observa la vida como arqueología en tiempo real. Y sin embargo, existe una belleza imposible de ignorar. Porque quien viaja casi a la velocidad de la luz, no solo observa el universo, lo contempla transformarse. Puede mirar el colapso de una estrella y el nacimiento de otra en la misma vida. Puede ver galaxias desplazarse como polvo en un haz de viento. Para él, el cosmos ya no es lento ni lejano. Es vivo. Es cercano. Es respiración luminosa. Pero todo regalo trae precio. La mente humana necesita pertenecer para mantenerse íntegra. Necesita historia colectiva, lenguaje compartido, memorias que existan en más de un corazón. Cuando el tiempo se estira, la memoria se convierte en algo frágil. Un viajero puede recordar con claridad lo que para la humanidad ya es leyenda. Él sigue siendo joven en un mundo que se hizo viejo sin él. Entonces surge la pregunta inevitable. ¿Puede la conciencia adaptarse a una vida donde el tiempo ya no es un flujo común, sino un río dividido? Tal vez sí, pero no como la entendemos hoy. La mente que viaje al borde del límite debe transformarse. No solo resistir la física, debe resistir el aislamiento temporal. Debe encontrar sentido no en el pasado compartido, sino en el presente personal. Una conciencia relativista tendría que ser más flexible, menos dependiente de la nostalgia, más orientada al asombro. Esa es la evolución mental que requeriría el futuro interestelar. No solo cuerpos que aguanten la velocidad, sino mentes que aguanten la eternidad. Y aquí llegamos al núcleo de esta parte. Para acercarnos a la luz, debemos aceptar una nueva psicología.
Una que no mida la vida en años, sino en milagros. Una que no valore la duración, sino la profundidad. Una que no tema envejecer sola, porque sabe que cada segundo es cosmos. El ser humano que viaje al borde de la luz no será el mismo que el que regrese. Tal vez perderá su lugar en la historia, pero ganará un lugar en la eternidad. Tal vez ya no pertenezca a la humanidad, pero pertenecerá a la galaxia. Puede que nunca toquemos la velocidad de la luz, pero podemos tocar la conciencia que nace al acercarnos a ella. Y eso, quizás, es un destino aún más grande. Hasta este punto hemos viajado a través del cuerpo, del tiempo y de la mente. Hemos visto cómo la velocidad no solo deforma la física, sino también la identidad. Pero existe un componente más profundo, uno que define no solo lo que somos, sino lo que podríamos llegar a ser. La civilización. ¿Qué sucede con una sociedad entera cuando una parte de ella viaja más rápido que el tiempo mismo? ¿Puede existir una humanidad fragmentada en ritmos distintos? Esta pregunta no es ciencia ficción. Es una advertencia sobre el futuro. Imagina que en un siglo logramos construir naves capaces de alcanzar el 99% de la velocidad de la luz. No una, sino cientos. Exploradores, científicos, colonizadores partiendo hacia rincones remotos del cosmos. Cada viaje sería una victoria. Cada despegue, un capítulo nuevo. Pero cuando regresen, ¿a quién volverán? Un viajero que pase 10 años en una misión relativista podría volver y descubrir que en la Tierra han pasado 80. Los niños que vio partir ahora son ancianos. Los países han cambiado, las lenguas se han transformado, los valores han mutado. La civilización que dejó ya no es la suya, y él ya no es parte de su tiempo. Así nacería una grieta. No una división política ni económica, sino temporal. Los que viajan rápido, los que viven poco tiempo subjetivo, tendrían historias cortas y nítidas, acumulando conocimientos de estrellas, nebulosas, mundos ajenos. Los que permanecen en la Tierra tendrían una historia larga, profunda, llena de generaciones y transformaciones. Dos humanidades distintas, no por distancia, sino por tiempo. ¿Seguirían considerándose la misma especie? ¿Podría existir una cultura que respire en dos velocidades distintas? Puede que sí, pero sería una cultura nueva, nunca vista. Los viajantes relativistas serían como semillas que el viento cósmico dispersa. No pertenecen a un lugar, sino al trayecto. Su identidad no se basaría en un hogar, sino en el movimiento. Para ellos, la memoria sería más pesada que la materia. Lo único estable sería la curiosidad. Por otro lado, la humanidad que permanece se convertiría en raíz, profunda, estable, acumuladora de historia. Ellos construirían civilizaciones, ciudades, filosofía. Serían los guardianes de la continuidad. Su relación con el tiempo sería lenta, humana, orgánica. Su peligrosidad sería el estancamiento. Y entonces, tarde o temprano, ambas mitades tendrían que encontrarse. Un retorno no sería un reencuentro, sería un choque cultural. Los viajeros relativistas verían el mundo como arqueología viva. La humanidad terrestre vería al viajero como un espíritu del pasado. Dos ramas del mismo árbol, mirándose con extrañeza. Pero, en esa fractura existe una oportunidad brillante. Una civilización bicéntrica. Una que piensa en dos escalas. Una que vive en dos ritmos. Una que se expande por curiosidad, pero guarda memoria por amor. Esa dualidad podría ser la clave para sobrevivir como especie cósmica. Una parte explora, otra conserva. Una toca el borde de la luz, la otra sostiene la llama del origen. Ni una es superior, ni la otra inferior. Son complementarias, como inhalar y exhalar. Pero esto exige algo enorme de la humanidad futura.
Debemos aprender a comunicarnos entre tiempos. Un mensaje enviado por los viajantes podría regresar 100 años después. Un descubrimiento científico podría llegar cuando la ética de la Tierra ya no lo comprenda. La historia sería flujo asincrónico. Una conversación entre épocas. ¿Es capaz la mente humana de hablar con el futuro? ¿Es capaz la humanidad de escuchar al pasado sin rechazarlo? La respuesta definirá nuestro destino. Si logramos crear un puente entre velocidades, seremos eternos como civilización. Si no, nos fragmentaremos como ecos dispersos en el cosmos. Por eso esta parte no concluye con certeza, sino con desafío. Si nunca alcanzaremos la luz, debemos alcanzar algo más difícil. Debemos alcanzar la unidad en tiempos distintos. Porque la velocidad puede dividir cuerpos, pero solo nosotros decidimos si divide corazones. Hasta ahora hemos visto qué ocurre con el tiempo, el cuerpo, la mente y la civilización cuando nos acercamos a la velocidad de la luz. Pero falta una parte crucial del viaje. ¿Qué ocurre con el universo mismo? ¿Cómo se ve el cosmos desde el borde del límite? ¿Qué paisajes aparecen cuando la realidad se tensa al máximo? Esta parte no trata del ser humano, sino del paisaje que espera al viajero que se atreve a desafiar la frontera luminosa. Imagina que observas el espacio desde una nave viajando al 99,9% de la velocidad de la luz. Las estrellas que antes parecían fijas en el cielo se adelgazan en líneas. Las constelaciones se deforman como dibujos sobre agua en movimiento. La luz de los astros lejanos se comprime hacia el azul. La radiación cósmica, antes suave como un susurro antiguo, ahora es un viento ardiente golpeando el fuselaje. El universo deja de ser un mapa. Se vuelve un río. La visión frontal se estrecha. Todo lo que está delante se concentra en un cono brillante. Un túnel de luz que no es metáfora, sino consecuencia geométrica del movimiento extremo. Las galaxias ya no están alrededor, están delante. El futuro no es horizonte, es punto de fuga. Y detrás queda la sombra. Detrás del viajero, el universo se enfría. Todo se desplaza hacia el rojo. Las estrellas se apagan. El pasado se diluye en tinieblas suaves. No porque desaparezca, sino porque el tiempo que antes compartían ahora se rompe. El viajero no solo avanza por el espacio, avanza por la cronología. Este es el paisaje relativista. Un cosmos que no es ni inmóvil ni eterno, sino maleable según quien lo observa. Pero el paisaje también tiene bordes peligrosos. A 99,99% de C, la energía que golpea la nave no es ya luz común. Son partículas relativistas, rayos cósmicos capaces de atravesar metal y hueso. La propia radiación de fondo del universo, ese eco del Big Bang que llena el cosmos con un murmullo casi imperceptible, se convierte en un mar hirviente de fotones agresivos. Viajar rápido no es flotar, es soportar un océano de fuego invisible. Y aún así, incluso en este infierno silencioso, existe belleza, porque un viajero así no ve estrellas como puntos, ve tiempo condensado en trayectorias, ve galaxias girar a velocidades lentas para él, pero rápidas para la historia, ve cúmulos moverse como corrientes oceánicas, ve la expansión del universo no como teoría, sino como fenómeno vivo. Lo que para la humanidad tarda miles de millones de años, para él es un diálogo visual que ocurre a escala humana. La cosmología deja de ser estudio y se convierte en experiencia. Pero ahí aparece el lado más inquietante de este paisaje. Cuando el viajero observa el universo cambiar tan rápido, ¿qué ocurre con su sentido de permanencia? El hogar ya no es la tierra. El hogar ya no es un tiempo compartido. El hogar es el movimiento. Y cuando el hogar es movimiento, la identidad se vuelve nómada. No se pertenece a un planeta.
Se pertenece al viaje. Esto puede ser liberador, pero también devastador. Una civilización que viva así verá estrellas nacer y morir, como quien observa estaciones. Mundos extinguirse como quien ve caer hojas. Nada será permanente. Nada será eterno. Todo será ciclo. Todo será flujo. Y aquí surge la gran pregunta de esta sección. ¿Puede una especie construir significado en un universo que se deshace ante sus ojos? Tal vez sí. Tal vez el significado no está en conservar, sino en presenciar, en ser testigo de la danza cósmica, en aceptar que nada dura, pero todo ocurre. Un viajero relativista sería filósofo por destino, no por elección. No podría aferrarse al pasado, porque siempre estaría lejos. No podría planear el futuro, porque el futuro sería demasiado rápido. Su única verdad sería el ahora. Y tal vez, solo tal vez, eso es lo más parecido a la eternidad. Porque quien solo posee el presente no envejece, cambia. Quien no guarda futuro ni pasado no pierde nada. Observa. Quien vive en un universo que fluye no muere. Se transforma. Esta parte termina con una imagen. Una nave viajando por el cosmos como una hoja empujada por el viento del tiempo. No busca destino. No busca victoria. Busca comprensión. Y en ese viaje, en esa quietud dentro del movimiento, quizá exista el sentido que la velocidad nunca podrá regalarnos, pero sí mostrarnos. Hemos contemplado el cuerpo, la mente, la civilización y el paisaje cósmico al borde de la luz. Pero existe una pregunta más profunda, una que atraviesa todas las anteriores. ¿Qué ocurre con el significado cuando el universo deja de ser humano en escala? ¿Puede la conciencia encontrar propósito en un tiempo que ya no es compartido? ¿En una realidad donde todo cambia demasiado rápido para ser poseído? Aquí entramos en el territorio más delicado. El sentido existencial del viaje. Una vida normal está hecha de momentos repetibles. Volvemos a casa cada noche. Contamos años, celebramos aniversarios, recordamos fechas. Vivimos en ciclos que estructuran nuestra identidad. Pero a velocidades relativistas no hay repetición. Solo ruta, solo transformación. Un viajero nunca regresa al mismo universo del que partió. Los lugares se conservan, pero el tiempo que los sostiene ya no es el mismo. La pregunta entonces es, si no hay retorno posible, ¿qué valor tiene partir? En una civilización que convive con velocidades cercanas a la luz, viajar sería un acto irreversible. No una expedición, una metamorfosis, no un camino, una despedida. Cada misión sería una vida distinta. No existiría la nostalgia porque no habría dónde volver. Y sin embargo, en esa ausencia de retorno existe una nueva forma de libertad. Una libertad no basada en permanecer, sino en expandirse. Una vida relativista sería una vida sin pasado fijo, sin futuro garantizado. Solo presente puro, extendido y profundo como océano estelar. Tal vez ese sea el siguiente paso evolutivo de la conciencia. Dejar de medir significado por duración y empezar a medirlo por intensidad. Un viajero a 99.9% de la velocidad de la luz no viviría siglos. Viviría instantes infinitos. Cada mirada a una nebulosa sería creación. Cada estrella colapsando sería poesía. El cosmos no sería historia, sino experiencia. Y el ser humano se convertiría en testigo, no en dueño. Pero aquí aparece la paradoja más profunda del viaje cósmico. Cuanto más cerca estamos de la luz, menos pertenecemos al tiempo. Y cuanto menos pertenecemos al tiempo, menos pertenecemos a nosotros mismos. La identidad humana está construida sobre continuidad. Recuerdos que se encadenan, generaciones que se relevan. Si la continuidad se disuelve, ¿qué queda? ¿Quién es uno cuando su memoria ya no coincide con la del mundo?
¿Puede existir una identidad que no dependa de pasado ni futuro? Quizás sí, pero sería una identidad nueva, nunca antes vista. Un ser relativista sería un artista del instante, un monje del movimiento. Su biografía sería paisaje, no línea. No tendría patria, solo dirección. No tendría edad, solo ritmo. No tendría herencia, solo mirada. Y esto plantea una visión extraordinaria para el destino de la humanidad. Quizá el futuro no está en convertirnos en luz, sino en convertirnos en viaje. La luz no cambia. Es constante, perfecta, sin memoria. Nosotros cambiamos, y precisamente por eso vivimos. Tal vez nunca alcancemos la velocidad de la luz porque nuestra misión no es ser eternos, sino ser conscientes. No ver el universo sin tiempo, sino verlo transformarse, crecer, morir. El milagro no es la velocidad, es el testimonio. Somos los ojos que observan el cosmos hacerse y deshacerse. Somos la memoria viva de la materia. Y entonces, la respuesta comienza a revelarse. No precisamos ser luz para tocar la eternidad. Basta con acercarnos a ella lo suficiente como para comprender. El límite no existe para prohibirnos, existe para enseñarnos. Esta es la lección que la frontera luminosa nos entrega. La grandeza no está en romper el límite, sino en volverse digno de él. Y así, esta parte concluye con un pensamiento suave y vasto. Si la luz es imposible de alcanzar, quizás es porque no debemos llegar. Debemos aprender a viajar sin poseer, a contemplar sin retener, a ser temporales en un universo eterno, porque ahí, en esa fragilidad, está lo que nos hace humanos. Si la velocidad transforma el tiempo y el tiempo transforma la identidad, queda una última pieza del rompecabezas, la materia misma. ¿Qué ocurre con un cuerpo al borde del límite cósmico? ¿Qué sucede con los átomos, con la carne, con el pensamiento, cuando la realidad los estira hacia el infinito? Esta parte explora el territorio donde la física se convierte en biología y la biología en duda. Un ser humano está hecho de átomos que vibran, de moléculas que se mueven a ritmos lentos comparados con la luz. Cada latido del corazón, cada sinapsis, cada respiración, es danza precisa dentro de un intervalo temporal estrecho. Pero cuando el movimiento se acerca a la velocidad de la luz, los procesos internos comienzan a distorsionarse. El metabolismo se vuelve más lento. Las señales neuronales tardan más en completar su ciclo. Los tejidos envejecen más despacio, pero también reaccionan con retraso al mundo externo. Un viajero relativista no solo observa la galaxia más rápido, la siente más lento. La comida tarda más en digerirse. El cansancio tarda más en llegar. El sueño se vuelve un territorio distinto, donde los minutos interiores pueden equivaler a semanas exteriores. Dormir es desaparecer temporalmente del universo. Pero la materia no se estira sin resistencia. A 99,99% de la velocidad de la luz, el cuerpo humano se convierte en un objeto de energía más que de masa. No porque pierda peso, sino porque la energía necesaria para mover cada gramo crece exponencialmente. El simple acto de estar vivo requiere una cantidad de esfuerzo termodinámico casi intolerable. Y aún así, el viajero sigue respirando. Sigue pensando. Sigue siendo humano. Este es el milagro. La vida se aferra incluso al borde del límite. Pero si la materia humana persiste, ¿qué ocurre con la percepción? Los sentidos dejan de funcionar igual. La vista ya no registra distancias fijas. El cosmos se comprime. El oído ya no capta silencio. Escucha el murmullo del fondo cósmico amplificado. El tacto se vuelve irrelevante ante un vacío que no roza ni choca. La piel deja de ser frontera. En este punto el viajero ya no es solo un observador, es una transición.
un ser entre dos naturalezas, carne y energía, tiempo y luz. No ha dejado de ser humano, pero ha dejado de ser únicamente humano. Y aquí surge una visión poderosa del futuro. Quizá la humanidad no deba alcanzar la luz para transformarse. Quizá baste con acercarse lo suficiente para evolucionar. Una civilización que viva al borde del límite no será la misma que la que camina sobre la Tierra. Tendrá cuerpos más resistentes, mentes más flexibles, corazones menos dependientes del pasado. Sus emociones no desaparecerán, se volverán más precisas. Amar será un acto más intenso, porque será más raro. El apego será menos frecuente, pero más profundo. Un solo vínculo podría durar siglos interiores, pero milenios exteriores. El ser humano relativista sería como un cometa, viajero en trayectoria, portador de luz. Pero en esta imagen hay una advertencia. Cuanto más nos acercamos a la luz, más dejamos atrás la Tierra. Y cuanto más dejamos atrás la Tierra, más perdemos aquello que nos define. En el límite extremo, la humanidad podría convertirse en otra cosa, no en luz, pero sí en movimiento perpetuo, no en eternidad, pero sí en duración dilatada, no en memoria compartida, pero sí en observación infinita. Y entonces, la pregunta final de esta parte es inevitable. Si la luz es imposible, ¿deberíamos seguir persiguiéndola? ¿O deberíamos aprender a vivir en la frontera, no más allá, pero tampoco atrás? Tal vez el mayor logro no será alcanzar la velocidad de la luz. Tal vez el mayor logro será convertirnos en seres que viven sabiendo que no pueden alcanzarla. Porque ahí, en esa conciencia, reside la grandeza. Hasta ahora hemos viajado al límite físico y psicológico del movimiento. Hemos visto el cuerpo estirarse, el tiempo desdoblarse, la mente buscar sentido en un presente que se alarga y la civilización dividirse en dos ritmos distintos. Pero queda una idea aún más profunda, una que toca el núcleo filosófico de este viaje. ¿Qué significa perseguir algo imposible? ¿Por qué insistimos en acercarnos a un límite que nunca podremos cruzar? La luz nos fascina no solo por su velocidad, sino por su indiferencia. No pertenece al tiempo, no recuerda, no espera. Un fotón que salió de una estrella hace 1.000 millones de años no envejece en su camino. Pero nosotros sí. Nosotros respiramos tiempo. Lo cargamos como un pulso que no puede detenerse. Y tal vez, en el fondo, eso es lo que nos impulsa a correr hacia la luz. El deseo de liberarnos del reloj que marca nuestra existencia. El ser humano no teme al vacío, teme al final. ¿Por eso corremos? No para ganarle al universo, sino para ganarle al olvido. Cada avance científico, cada motor más potente, es un intento de extender el horizonte de lo posible. No buscamos velocidad, buscamos inmortalidad. Pero la luz nos responde con una paradoja perfecta. Cuanto más rápido vamos, más lento envejecemos. Pero más se acelera el mundo que dejamos atrás. La inmortalidad existe, pero solo como separación, como soledad que se estira más que el tiempo. Y entonces surge la pregunta que duele. ¿Es la eternidad vida si no podemos compartirla? La humanidad no fue diseñada para existir sola. Necesitamos testigos de nuestra memoria. Necesitamos que alguien escuche, que alguien recuerde, que alguien responda. Sin respuesta, la conciencia se disuelve. Somos seres de vínculo. La luz no tiene vínculo. Por eso la luz no es destino, es frontera. Quizá nunca debimos soñar con ser luz. Quizá debimos soñar con ser reflejo, con iluminar, no con convertirnos en fuente, con viajar, no con desaparecer en la velocidad. Porque en el fondo, el universo no premia la rapidez, premia la continuidad. Las estrellas nacen y mueren, pero el hidrógeno permanece. Las galaxias colisionan,
Pero el cosmos sigue expandiéndose. Todo cambia, y sin embargo, nada se pierde del todo. La luz no es eterna porque es rápida, sino porque es simple. Y el ser humano no será eterno por velocidad, sino por complejidad. Lo que nos hace perdurar no es el movimiento, sino el significado. Podemos viajar a 99% de la velocidad de la luz y ser olvidados. Podemos permanecer en la Tierra y ser recordados. Entonces, ¿qué es realmente trascender? No avanzar más rápido, sino dejar huella. Y sin embargo, hay algo hermoso en perseguir lo imposible, porque en la búsqueda nace la grandeza. Si alcanzáramos la luz, dejaríamos de perseguir. Y tal vez sea la persecución, no la llegada, lo que define a nuestra especie. Un cuerpo que corre hacia la luz no está huyendo del tiempo. Está tratando de entenderlo. Un viajero relativista no está escapando de la Tierra. Está tratando de comprender el cosmos. Somos exploradores no porque esperemos éxito final, sino porque no sabemos detenernos. Y en ese impulso, en esa incapacidad de aceptar el límite, está nuestra forma más pura de infinito. No somos luz, pero somos la pregunta. Y una pregunta que nunca termina es ya una forma de eternidad. Si perseguimos la luz aún sabiendo que es inalcanzable, entonces el viaje ya no es físico, es espiritual. No buscamos cruzar el límite, sino comprender por qué existe. Esta parte es un descenso hacia la raíz del deseo humano. ¿Qué hay detrás de la necesidad de correr? ¿Qué intenta alcanzar la conciencia cuando el cuerpo se acerca al borde de lo imposible? No es casualidad que todas las civilizaciones miraran el cielo antes de mirarse a sí mismas. La luz fue la primera maestra, la primera guía, la primera flecha hacia lo desconocido. Los antiguos siguieron al sol para cultivar. Los navegantes siguieron estrellas para cruzar océanos. Los científicos siguen la luz para medir el universo. En cada época, la luz ha sido brújula y promesa. Pero ahora la pregunta ha cambiado. Ya no nos basta observarla. Queremos alcanzarla. Y al perseguirla, nos encontramos con lo más delicado de la condición humana: nuestra incapacidad de aceptar el límite. No toleramos lo imposible, lo desafiamos. Y en ese desafío descubrimos lo que somos. La luz no puede ser superada porque no envejece. Pero nosotros envejecemos precisamente para tener historia. Una vida eterna no produciría memoria. Una vida sin fin no produciría valor. El tiempo es el precio de la experiencia, y la experiencia es el precio del significado. Si quisiéramos ser luz, tendríamos que renunciar a recordar. Sería existencia sin narrativa. Sería estar sin ser. Puede llamarse vida aquello que no se cuenta. ¿Puede llamarse identidad aquello que no cambia? Entonces surge el argumento esencial. No nacimos para alcanzar la luz, sino para caminar hacia ella. No para poseerla, sino para dialogar con su frontera. Un explorador relativista no es una máquina que avanza, es un pensamiento que se estira. Viaja para ver, no para llegar. Viaja para entender cómo el universo se escribe a sí mismo en 1.000 millones de páginas luminosas. Cada estrella que pasa por su ventana es un versículo. Cada galaxia que se estira en azul es una pregunta. Cada segundo que se dilata es una lección. Y aún así, hay una sombra inevitable detrás de esta grandeza. El viaje relativista es un acto heroico, pero también un acto de pérdida. El viajero gana espacio, pero pierde tiempo compartido. Gana visión cósmica, pero pierde pertenencia humana. Su memoria se expande, pero su hogar se vuelve mito. ¿Puede una humanidad basada en la exploración sobrevivir sin raíces? ¿Puede una civilización de luz existir sin sombra? Tal vez el futuro no será una sola humanidad, sino dos. La humanidad que viaja y la humanidad que recuerda. Una que toca estrellas
y otra que guarda nombres. No habrá superioridad, solo función. Un latido cósmico con dos cámaras, expansión y continuidad. Ninguna podrá existir sin la otra. La velocidad es el ala. La memoria es el pecho. Y juntas, vuelan. Esta parte no concluye con respuesta, sino con aceptación. Nunca seremos luz, pero podemos convertirnos en civilización luminosa. No por rapidez, sino por conciencia. Para llegar tan lejos en nuestra reflexión, debemos enfrentar otra verdad inevitable. Si la luz es frontera, entonces el universo mismo es frontera, y nosotros somos seres que avanzan bordeándola sin cruzarla. No existe camino donde no exista límite, y sin límite no hay dirección. Esta parte profundiza en la paradoja que sostiene toda nuestra existencia. Vivimos dentro de un universo que podemos observar, pero nunca poseer. Desde la Tierra, el cielo parece estático. Desde una nave relativista, el cosmos es corriente viva. Las galaxias se desplazan como hojas arrastradas por un río. El espacio deja de ser vacío, se vuelve flujo. Quien viaja rápido no navega distancias, navega tiempo comprimido. Para él, los millones de años del universo son respiración. La creación y destrucción estelar son estaciones. El viaje ya no es desplazamiento, es observación de eras enteras en un solo latido. Pero, ¿puede el espíritu humano sostener tal escala? El ser humano nació para medir la vida en días, en abrazos, en memorias. Cuando la vida se mide en ciclos cósmicos, la identidad se deshace. Un viajero ve nacer y morir estrellas como quien ve florecer y caer un árbol. La eternidad deja de ser sueño, se vuelve paisaje cotidiano. ¿Y qué sentido tiene lo eterno cuando todo lo eterno se vuelve familiar? Entonces surge la verdadera pregunta. ¿Qué significa maravilla cuando la maravilla es constante? Lo extraordinario solo es extraordinario porque no es frecuente. La luz nos deslumbra porque no somos luz. El universo nos sobrecoge porque no lo poseemos. Si lo hiciéramos, dejaría de asombrarnos. El límite no está para detenernos, sino para conservar el asombro. Por eso, la frontera luminosa no es castigo, es regalo. Un recordatorio permanente de que hay algo más allá, algo que no podremos romper, pero sí contemplar. Y en la contemplación nace la grandeza. Imagina al viajero relativista descendiendo de su nave tras décadas subjetivas, sabiendo que en la Tierra pasaron siglos. Nadie lo recuerda. Su nombre no existe en registros. Es un fantasma del pasado y del futuro a la vez. Pero él recuerda. Él vio el universo expandirse ante su mirada. Él fue testigo de la geometría profunda del tiempo. Su historia no tiene oyentes, pero tiene verdad. Entonces comprendemos. La memoria más valiosa no es la que otros guardan, sino la que transforma a quien la lleva. Puede que la humanidad que viaja hacia la luz no regrese para ser celebrada, pero regresará siendo distinta. No traerá riquezas, traerá comprensión. Y eso es más poderoso que cualquier velocidad. Porque el universo no se conquista con motores, sino con conciencia. La luz es frontera física, pero también frontera filosófica. Nos obliga a aceptar que no todo puede ser alcanzado, que hay belleza en lo inalcanzable, que hay destino en el límite, que hay grandeza en la humildad cósmica, y si algún día la humanidad vive entre estrellas, si nuestro pulso late al borde del límite, el valor no será la velocidad, será la capacidad de seguir asombrándonos. Podremos ver galaxias girar como niebla luminosa. Podremos escuchar el eco del Big Bang en la radiación que roza la nave. Podremos vivir miles de años subjetivos mientras la historia se derrama a nuestro alrededor. Pero si perdemos la capacidad de sorprendernos, habremos alcanzado todo excepto lo humano. Por eso esta parte termina con una línea suave y clara.
No nacimos para romper la velocidad de la luz. Nacimos para sentirla como horizonte. Si la luz es horizonte, entonces todo nuestro viaje hasta aquí ha sido aprendizaje. Hemos entendido que la velocidad transforma al cuerpo, dilata el tiempo, estira la identidad, divide la civilización y vuelve el cosmos un paisaje fluido. Hemos aceptado que la luz no es meta, sino espejo. Pero aún falta un concepto mayor. ¿Qué lugar tenemos en un universo donde nunca podremos ser tan veloces como aquello que lo ilumina? Esta parte es un giro suave hacia la pregunta final, la más humana de todas. Si no podemos alcanzar la luz, ¿qué podemos ser en su presencia? Una respuesta posible nace del silencio cósmico. El universo no habla, pero enseña. Nos muestra expansión, gravedad, fusión, colapso. Muestra radio, microondas, neutrinos, polvo, antimateria. Todo movimiento es lenguaje, y la velocidad de la luz es gramática. No define el contenido, define el límite de lo decible. Nosotros, como especie, habitamos dentro de esa gramática universal. No podemos escribir fuera de ella, pero podemos escribir dentro con belleza. La grandeza humana no está en romper leyes, sino en expresarse a través de ellas. Un astrónomo que observa una supernova no acelera el universo, lo interpreta. Un físico que calcula el tiempo curvado por un agujero negro no cambia la gravedad, la descifra. Un poeta que mira el cielo nocturno no viaja a la velocidad de la luz, pero toca algo que la luz no puede: significado. El destino humano podría no ser atravesar el cosmos. El destino humano podría ser comprenderlo. Y esa comprensión exige una virtud que la luz no posee: demora. La luz no espera. Nosotros sí. Y al esperar, recordamos. Y al recordar, creamos historia. Y en la historia nace lo sagrado. Un viajero relativista puede ver 1000 galaxias, pero si nadie escucha, su viaje es eco. Una humanidad lenta puede guardar memoria, pero si no explora, su memoria es quietud. La luz marca un límite, pero también marca un rol. El universo necesita observadores tanto como necesita estrellas. Porque un cosmos sin mirada es paisaje sin conciencia. Un universo sin preguntas es energía sin sentido. Una realidad sin memoria es luz sin sombra. Tal vez nunca alcancemos la velocidad de la luz porque nuestro papel no es correr, sino narrar. No es llegar, sino transformar lo visto en significado. No es existir sin tiempo, sino convertir el tiempo en experiencia. Y en esa función, humilde y enorme, somos irreemplazables. Una estrella arde, pero no entiende. Un agujero negro devora, pero no reflexiona. Una galaxia rota, pero no pregunta. Nosotros sí. Somos la pregunta del universo sobre sí mismo. Somos la lentitud que observa lo que la luz solo atraviesa. Por eso, la imposibilidad de alcanzar la velocidad de la luz no es falla, es propósito. Si fuésemos tan rápidos como la luz, no veríamos nada. No recordaríamos nada. No seríamos relato, seríamos tránsito. Y la vida no es tránsito. La vida es relato. La vida es sentido tejido contra la corriente del tiempo. Esta parte no clausura el viaje, lo prepara. Porque ahora estamos listos para la conclusión, para la última pregunta, para el último eco de esta luz que nunca alcanzaremos, pero que siempre nos guiará. Y así hemos llegado al borde final de este viaje. No al límite de la luz, sino al límite del pensamiento humano. Hemos tocado la física, la biología, la mente, la civilización, la memoria, la identidad. Hemos visto cómo el tiempo se curva, cómo el cuerpo resiste, cómo la conciencia se expande y se fragmenta. Pero ahora necesitamos cerrar el círculo. ¿Por qué nunca podremos alcanzar la velocidad de la luz? ¿Y por qué esa imposibilidad es nuestro mayor regalo? La respuesta es simple y abismal. La luz no envejece porque no recuerda.
Nosotros envejecemos porque recordamos. Un fotón no cambia nunca porque no tiene pasado. No sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. Existe sin historia, sin futuro, sin identidad. Es pura inercia luminosa. Y es precisamente esa ausencia de peso emocional y físico lo que le permite moverse sin fricción a través del tiempo. Pero nosotros somos peso, somos memoria, somos carga hermosa y dolorosa. Si fuésemos luz, no seríamos humanos. Perderíamos la narración, perderíamos la herida, perderíamos la risa. La imposibilidad de viajar a la velocidad de la luz no es limitación física. Es protección existencial. Nos mantiene dentro de un ritmo donde el pasado tiene sentido, donde el futuro tiene dirección, donde el presente tiene valor. Si pudiéramos alcanzar la luz, perderíamos aquello que ella no puede cargar: significado. Porque el universo puede existir sin nosotros, pero no puede comprenderse sin nosotros. Ese es el punto central. La luz es constante, pero no piensa. La materia es inmensa, pero no siente. El tiempo es continuo, pero no pregunta. Nosotros sí. Somos la pregunta que el universo se hace a través de nosotros. Y esa pregunta no necesita llegar al final para ser eterna. Necesita mantenerse viva. Por eso no importa que nunca alcancemos la velocidad de la luz. Importa que sigamos moviéndonos hacia ella. Importa que sigamos preguntando. Importa que sigamos asombrándonos ante su brillo. Un fotón viaja 13.800 millones de años sin cambiar. Un humano vive apenas un siglo, pero en ese siglo ama, pierde, sueña, recuerda. En ese siglo crea significado. La luz es infinita, pero vacía. Nosotros somos finitos, pero llenos. La paradoja es perfecta. Somos grandes porque no somos luz. Somos eternos porque aceptamos nuestro límite. El universo no necesita que lo alcancemos. Necesita que lo entendamos. Y esa comprensión no ocurre a la velocidad de la luz. Ocurre a la velocidad del pensamiento, a la velocidad del amor, a la velocidad de la memoria. La luz no es destino. La luz es maestra. Su velocidad es advertencia y espejo. Nos dice hasta dónde podemos correr y por qué no debemos cruzar. Nos recuerda que el sentido no está en llegar, sino en viajar. Que el milagro no está en la rapidez, sino en la percepción. Que la eternidad no es duración, es profundidad. Así termina este viaje. No con triunfo, sino con claridad. No con respuesta final, sino con pregunta eterna. No alcanzaremos la luz, pero la luz nos alcanzará siempre, con su velocidad imposible, con su llamada infinita, con su silencio luminoso. Y mientras corramos hacia ella, mientras la busquemos sin poseerla, mientras la contemplemos sin convertirnos en ella, seremos humanos. Seremos cosmos consciente de sí. Seremos la velocidad que no necesita ser infinita para ser inmortal.